¿Qué es Hakuna? ¿Cuál ha sido mi experiencia en Hakuna y qué les puedo decir al respecto? Bienvenidos, yo soy Mapi Aldana y esto es Somos Suyos. Bueno, les cuento el contexto primero de este video y de por qué estamos acá. Resulta, para los que no saben, que en Somos Suyos, en Instagram, aquí les dejo por si no lo siguen, desde hace 4 años que yo estoy creando contenido ahí y sacando muchas reflexiones sobre sexualidad, afectividad, teología del cuerpo, educación sexual integral, según la doctrina de la Iglesia Católica y la antropología cristiana, pues hemos estado haciendo unas dinámicas de lives los domingos en la noche que se llaman lives de domingo trasnochador, en donde mi comunidad que está interesada en estos temas, porque por algo siguen la cuenta, pues hacen preguntas sobre algún tema en concreto y yo las respondo en estos lives de domingo por la noche. Y de vez en cuando sacamos unos lives que se llaman preguntas polémicas. ¿Para qué? Precisamente para acercar a personas que les da pena preguntar cosas o creen que la iglesia no tiene nada que decir respecto a ciertos temas polémicos, pues ahí las pueden mandar de forma anónima y yo durante el live pues las respondo. Hace poco hicimos un live sobre preguntas polémicas en un domingo de live trasnochador y una de las preguntas que se repetía y se sigue repitiendo constantemente es: Mapi, ¿tú recomiendas ir a Hakuna? Yo respondí la pregunta y yo en este video voy a volver a responder esa pregunta, pero digamos que como respondí muchas otras preguntas polémicas, fueron sacadas de contexto porque cuando tú ves un live después no puedes devolverte, no puedes entender el contexto del live, no era un video atacando a Hakuna, no fue un comunicado oficial que yo saqué diciendo que Hakuna era diabólico, cantidad de cosas que dijeron, porque no es verdad, pero creo que el formato del live no permitía que la gente pues se entendiera muy bien el contexto de lo que yo estaba queriendo responder y por eso, para evitar que personas malintencionadas sacaran de contexto frases muy concretas del live, decidí bajar el video y volverlo a subir separando las preguntas. Entonces cito la misma ropa, ya respondí la primera pregunta que era sobre la teología de la liberación y mi experiencia en mi facultad concreta y pues ahorita en este video quiero responder de nuevo la pregunta sobre Hakuna para que aquellas personas que estén interesadas solo en este tema pues solo se tengan que ver este video y ahí sí no puedan sacar absolutamente nada de contexto o que les quede más difícil porque el que quiere puede, pero pues la idea de este video es que yo les responda de manera sincera qué es lo que yo pienso de Hakuna y cuál ha sido mi experiencia hasta el momento. Espero que te sirva, que te edifique, si no, como dijo San Pablo, cojo lo que sirve, cojo lo que me aporta y así nos edificamos todos, ¿va? Entonces, ¿qué es Hakuna? Hakuna es, digámoslo, un movimiento eclesial, un movimiento dentro de la iglesia que jurídicamente está constituido como una asociación privada de fieles. Nació en España alrededor de unas horas santas, horas eucarísticas, con un coro espectacular, o sea, 10 de 10, y en el contexto de una Jornada Mundial de la Juventud en el 2003 en Río de Janeiro. Se hicieron muy conocidos, muy conocidos, empezaron a llamar muchísimos jóvenes. Creo que la primera reunión grande que hicieron convocó 8.000 jóvenes, imagínense eso en un país en Europa, en donde pues digamos que los índices de población cristiana joven no son los más altos que podamos ver y es un renacer y un despertar, por así decirlo, una renovación para la iglesia y es muy bonito y pues obviamente tuvo el boom que tuvo y que sigue teniendo y sus canciones porque es Hakuna Music Group, empezaron a escribir canciones, a componer canciones alrededor de estas horas eucarísticas que pues han acompañado la oración de muchos de los que los hemos escuchado. ¿Por qué surge la pregunta de qué piensas de Hakuna y todo lo que me empezó a llegar a mí? Creo que para que ustedes puedan entender un poquito mejor el contexto, les voy a explicar 2 cosas. La primera es, todo lo que yo estoy diciendo lo digo desde lo que yo he visto y lo que yo he vivido. Generalizar es injusto y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Cuando yo aporto algo o digo algo es porque he hecho el análisis riguroso y responsable de lo que voy a decir, pero obviamente yo lo que dije en ese video y por eso lo estoy volviendo a repetir es que yo ni conozco Hakuna España, ni sé cómo funciona Hakuna adentro, ni he sido miembro de Hakuna, no soy una pringada, no, nada de eso. Las personas que se adhieren oficialmente al movimiento se llaman pringados o así se les llama. No lo sé y no puedo hablar de Hakuna en su conjunto. Entonces yo no saqué un video hablando de Hakuna. En general, Hakuna internacional y diciendo que eran esto o lo otro, jamás. Lo que sí sé es que he tenido experiencia con Hakuna en Colombia, específicamente en Bogotá, y vi cosas que me llevaron
a decirle a las personas, prefiero apartarme de lo que Hakuna está haciendo aquí en Colombia. Y prefiero apartarme por razones bien concretas y se las voy a explicar a continuación. Y no solamente porque es todo mi derecho, estoy en todo mi derecho, sino porque es mi deber. Entonces, primero que quede clarísimo que yo ni estoy satanizando a Hakuna, ni estoy hablando de Hakuna en su conjunto, ni estoy diciendo que son lo peor que hay, ni estoy mandando a la gente a salirse de ahí, ni nada de las cosas absurdas que dijeron por ahí, ¿cierto? Para nada. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Pues esta es mi experiencia y he tenido que tomar una postura al ver ciertas actitudes, comportamientos y tendencias que me parece que no quiero que sean relacionados con lo que yo estoy haciendo en Somos Suyos. Al menos en el contexto de Bogotá, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Y por qué me parece importante explicar qué es lo que yo estoy haciendo o a qué me dedico yo? Porque no siempre yo salgo haciendo reflexiones o pronunciamientos sobre un movimiento en particular. Yo empecé a escuchar de Hakuna por la música y me parecía espectacular. El álbum de Caos me lo sé de pies a cabeza, me encantaron las canciones, oraba con muchas de ellas y me parecía súper bonito. Hasta ahí vamos súper bien. Viene Hakuna a Colombia y pues yo no soy muy cercana a los círculos que trajeron Hakuna a Colombia, que fue otra mala interpretación por similitudes de apellido, de gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero supe que Hakuna llegó a Colombia y yo súper chévere, supe que estaban llenando la vicaría de jóvenes, súper chévere. En algún punto me contactaron y me dijeron que si podía ir a dar una charla en Hakuna, en la hora santa. Ellos tienen como una especie de charla formativa que dura 15 minutos antes de la hora santa, entonces que querían que yo fuera y tocara el tema de la castidad. Yo voy a donde el Señor me lleve. Y si yo puedo y están mis posibilidades de tiempo en el cronograma y si me lo puedo permitir, pues yo vine a servir. Para eso estoy estudiando teología, para eso me he formado en teología del cuerpo, para eso me he formado en educación sexual integral. Es lo que hago, ¿no? Entonces no dejo de ir a algún sitio y menos si es un sitio de la Iglesia Católica en donde me inviten. Entonces claramente dije, bueno, si puedo ir, di la charla sobre castidad. Me dijeron, este es el libro que guía todas las prédicas, que es el libro del fundador, del padre José Pedro Manglano, y este es el apartado de castidad y demás. Di la charla de castidad, luego en otra oportunidad me pidieron que diese otra charla sobre Halloween alrededor del 31 de octubre y todo lo que implicaba el Halloween, sus orígenes, todo de forma muy juiciosa históricamente hablando, qué dice la historia de la Iglesia, qué dice el magisterio de la Iglesia, cuál es la doctrina sobre, digamos que, los espíritus y demás, y sobre el demonio y sobre todas las cosas que pues se hablan alrededor del Halloween. 15 minutos, ¿no? O sea, formación de 15 minutos, yo, ok, pues doy lo que alcance, lo que se pueda, así como muy por encimita, y luego viene la hora santa con las canciones y demás. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un punto en el que ya no pude seguir ignorando mensajes como estos. Mapi, estuve en una charla en donde dijeron algo en contra de la moral sexual. Alguien en una predicación de Hakuna y me mostró la historia, o sea, era un vedito de esas historias que se pasan y yo pues, no lo grabé, llegan miles de mensajes, lo vi y dije, uy, complicadísimo. Si al predicador, porque tú estás poniendo niños que apenas están teniendo una iniciación cristiana a predicarle a otros jóvenes que apenas están teniendo un encuentro con Jesucristo. Entonces, creo yo que las personas que se paran ahí a formarse deberían tener mínimo conocimiento de la Sagrada Escritura, mínimo conocimiento de la doctrina cristiana, de los dogmas de fe, mucho más allá de la formación del fundador. Porque, claro, la mayoría de la formación gira en torno a los libros del fundador, que no está mal, solo se queda un poco corta cuando estás hablando de toda la formación que la Iglesia puede ofrecer. De nuevo, yo no sé si en Hakuna en otros países la formación sea integral. Creo que sí, me han dicho que sí, y gloria a Dios, pero lo que yo vi aquí no es eso. Lo que yo vi aquí era que la formación por parte de las personas que subían a hablar era muy superficial, vaga, y a veces la ambigüedad de lo que decían se convierte en un problema grave en términos de conciencia y en términos morales. Entonces yo empecé a ver ejemplos como esos, como, ay, yo tengo relaciones sexuales con mi novia, decía esta persona, y ahí nos hacemos una sola carne como Dios manda porque el sexo no es malo. Entonces, claro, tú lo estás lanzando a jóvenes que están llenos de fervor por el Señor, que están teniendo su primer encuentro con el Señor, una premisa verdadera que es el sexo no es malo, porque el sexo no es malo. Pero si tú no le das un contexto a eso, si tú no les hablas de moral conyugal, si tú no les hablas del sacramento, si tú no les hablas de la dignidad del sexo, pues se queda en una frase que es muy problemática. Y así me empezaron a llegar muchos comentarios. Ojo, y yo quiero que entiendan esto. Eso que me mandaron a mí o esa prédica no es Hakuna. Yo no he escuchado una sola canción de Hakuna donde se diga eso. Yo no he escuchado al fundador jamás decir una cosa de esas, sino aquí. O sea, en un contexto particular en donde yo vi que faltaba formación por parte de las personas que estaban subiéndose a dar charlas. También vi como una actitud bastante particular respecto a las formaciones que yo di. Ay, es que cuando hablas del pecado y de que
ay, el sexo es pecado y de la castidad, pues, ay, pueden alejar a muchas personas, ¿no? Suena muy fuerte para gente jóvenes que apenas están escuchando de Dios en una hora santa. Y yo decía, complicado, porque esa es la predicación de la iglesia, es la predicación de Jesucristo. Eso vino a enseñarnos, ¿no? Que hay bien y que hay mal, que hay verdad y que hay mentira, y que estamos llamados a vivir en esa verdad, no en la verdad de cada uno, no en la verdad chévere, no en la verdad cool que llame a muchas multitudes de jóvenes, sino la verdad que llame a los que quieran escucharla, así sean solo 12, así sean poquitos. Entonces, claro, los que conocen mi predicación saben que soy todo menos satanizadora de las realidades humanas, que yo no me la paso diciendo que todo es pecado, que tienes que conocer mi predicación para saber qué es lo que enseño. Pero cuando tú haces una charla de 15 minutos donde denuncias el plan de Dios para el amor humano y también denuncias qué es lo que contradice este plan de amor y de verdad, y que dice que se queda corto para las ansias que tenemos, y que no todo es caos, ni revolcarnos en el lodo, ni romantizar el pecado o la experiencia de pecado como algo que no da lo mismo, ¿no? Da lo mismo estar embarrado y sucio que estar en los brazos de Jesús, porque es igual, ¿no? Aparentemente a veces personas sin formación, eso es pues, lo que reciben de experiencias emotivas como horas santas en donde no se da una formación a veces como debería ser. O mensajes donde me decían, Mapi, estoy viendo cosas que no me gustan, pero yo confío en tu criterio y como tú has ido a formar a personas allá y has ido a dar charlas allá, pues yo voy a seguir yendo y creo que eso está bien, ¿no? Entonces ahí yo dije, y después de escuchar a otros sacerdotes que me decían, mira, yo me voy a apartar de confesar acá, no solo aquí en Bogotá, sino no tuve una experiencia tan chévere, pues yo dije, tengo el deber ya, después de tanto tiempo de no decir nada, de decirlo públicamente. Entonces, aquí va el núcleo de lo que yo dije en ese video, que ahora se alargó en un video mucho más largo porque era solo una respuesta a una pregunta concreta, a varias preguntas concretas que llevan mucho tiempo mandándome, pero era, si a ti te sirve Hakuna, si a ti Hakuna te proporcionó una familia espiritual, un lugar donde te encuentras verdaderamente con Jesucristo, con su palabra, donde has recibido la buena noticia del Evangelio, gloria a Dios, sigue yendo. Constrúyelo desde adentro, ayúdale a Jesucristo a edificar esta familia espiritual, como dice el Papa Francisco, esta familia eucarística, cántate las canciones a pulmón herido. Yo he visto muchos evangelizadores que, wow, y son miembros de Hakuna y creo que le están aportando un montón a la cultura y a la iglesia. Espectacular, gloria a Dios. Si la iglesia, que es sabia y que es mi madre, no se ha pronunciado en contra de Hakuna, ¿quién soy yo para hacerlo, no? Pero la iglesia es sabia y tiene tiempos. Y al menos aquí en Colombia Hakuna no tiene aprobación eclesiástica. Tienen permiso para hacer horas santas, pero eso no es una aprobación eclesiástica como un movimiento. La iglesia se da su tiempo, les permite dar, como a todos, como a mí me da mi tiempo, como a todos nos da tiempo antes de aprobarnos y decir, pues dejemos que trabajen y monitoreemos su camino y su proceso hasta que podamos dar la aprobación, ¿no? Y es sabia y es prudente nuestra madre la iglesia. Entonces, yo lo que les decía en ese video es, antes de condenar y de satanizar, démosle tiempo a la iglesia, porque los frutos solo se ven con el tiempo. Por sus frutos los conoceréis. Y para mí los frutos no son que tú apenas tengas 10 años de fundación y digas, no, he convocado a no sé cuántos miles de jóvenes. Sí, gloria a Dios, pero es que aquí no se trata de número. Entonces, que tú lleves tantos estadios vendidos o que Jesucristo nunca se midió en términos numéricos. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Y no me importa que tú estés llenando un salón entero de 10,000 jóvenes, sino cómo están viviendo esos jóvenes. Si están más cerca de la verdad, si esa verdad se está encarnando en su vida, si es mucho más que solo emotividad o tantas cosas que se dicen de Hakuna. Entonces hay que dar tiempo porque hay frutos que solo ves con el tiempo. Y yo creo que es muy bonito entender que en todas partes tú vas a encontrar de todo. Si tú estás buscando un carisma perfecto, en donde nadie nunca se equivoque y donde no hayan errores, no lo vas a encontrar. En mí claramente no lo vas a encontrar y yo aquí en Somos Suyos hago lo mejor que puedo con la mejor intención que el Señor me permite corregir y purificar todo el tiempo y formándome y buscando aportarles lo mejor, pero pues infalible no soy. Y por eso también la iglesia tiene su tiempo conmigo y por eso también el Señor me va educando y así con todas las familias espirituales y los movimientos y las comunidades religiosas. Pero si tú estás viendo cosas que en Hakuna no son, pues discierne que para eso el Señor te ha hecho libre y no estás obligado a ser parte de un carisma en el que no te sientes identificado. Pero si tú abiertamente ves cosas que van en contra de la doctrina, como en el caso de esas personas que me dijeron cosas que van en contra de la moral sexual que enseña la iglesia, si ves que reiteradamente se cometen abusos litúrgicos y cuando se llama la atención a los directivos de una comunidad, no solo no hacen nada, sino que lo avalan diciendo que
ese es el carisma y que cualquiera que lo contradiga está violando el carisma, ahí tenemos un problema. Y no solamente tenemos derecho a decirlo, sino que tenemos el deber de hacerlo. Entonces, no se trata de que yo esté haciendo un video condenando y diciendo que para nada, estoy diciendo que se están dando casos complicados, problemáticos a los que se les debería prestar atención y que cada uno de los fieles, en ejercicio de su capacidad racional y en ejercicio de la libertad gloriosa de los hijos de Dios que Jesucristo en la cruz y en su resurrección nos ha alcanzado, podemos tener el criterio suficiente para decir, esto no va con mi conciencia, esto no va con lo que enseña la iglesia y voy y me dirijo al vicario correspondiente, voy y me dirijo donde el obispo correspondiente y le digo, este es mi testimonio de lo que yo vi, esto me parece que va en contra de la doctrina, por favor ustedes entren a revisar. Ese es el debido proceso. Y si no quieres ir, pues no vuelvas. Y si tú vas y te encanta y te parece que te ayuda a acercarte a Jesucristo y que enriquece tu fe, pues sigue yendo. Entonces yo creo que obviamente observaciones como estas, reflexiones como estas, pues las personas que las leen fuera de contexto, las escuchen fuera de contexto, pues les va a parecer que es un ataque directo, pero yo no gano nada atacando a Hakuna, absolutamente nada. De hecho, son más los problemas en los que me puedo meter y no es mi intención. La intención es precisamente que podamos construir todos algo lindo. Y yo creo que cuando en una comunidad o en un carisma a ti te llaman la atención y te dicen, mira, aquí está pasando esto, pues lo más sensato y en pos de construir precisamente ese reino de Dios en la unidad es prestar atención y decir, oye, ¿será que esto es verdad? ¿Será que aquí estamos cometiendo un error? O sea, prestemos la atención a estas voces en vez de silenciarlas, en vez de ridiculizarlas en muchos casos, en vez de menospreciarlas o en vez de censurarlas. Sería lindo que pasemos de cantar todos forofos de todos a ser forofos de todos, sí, porque la unidad, perfecto el llamado a la unidad, pero no a costa de la verdad, no a costa de diluir la verdad. Hay eslogans como que todo sea verdad. No todo es verdad. Para que todo sea verdad, tenemos que estar de acuerdo en lo que la verdad es y en quién Jesucristo es y en lo que Jesucristo nos vino a enseñar. Si no, estamos de pronto, en algunos casos, predicando una unidad en apariencia a costas de la verdad de fondo que sí salva a las personas. Entonces, de nuevo, mi objetivo con el video era simplemente decirles, yo no quiero que ustedes vayan aquí a las horas santas, vean cosas que no son y digan, está bien porque Mapi Aldana de Somos Suyos va, entonces esto está bien. Eso era lo que yo no quería. Hasta que la iglesia no se manifieste públicamente y diga esto sí o esto no, yo, en prudencia, esperemos a ver los frutos. Y tú, bautizado hermano, ten el criterio suficiente para tener un discernimiento clave. Hay unos puntos de discernimiento que a mí me parecen importantísimos, no solo para Hakuna, sino para todas las experiencias de fe que tú puedas encontrar. Hace poco, de hecho, leí un comentario que Fray Nelson Medina sacó sobre Hakuna también. Creo que es muy válido y creo que tiene cosas muy chéveres que podemos revisar. Hay muchas personas que han tenido experiencias espectaculares con Hakuna y los invito a que los escuchen también. Hay muchas personas que han tenido un encuentro con Jesús gracias a Hakuna. Y negar eso, invalidarlo, desconocerlo, sería profundamente injusto. Injusto con el Señor sobre todo, que es quien llama y ha hecho la obra. Entonces, cuando también tenemos posturas súper radicales, pero no radicales en la verdad, sino que radicalizan a las personas y que tienden como a separar a las personas, podemos caer en la tentación de atacar la obra de Dios, como en Hakuna, como en Somos Suyos, como en tantas otras realidades, ¿no? ¿Y quién quiere atacar la obra de Dios? Pues los que amamos al Señor no, ¿cierto? Pero sí creo que tenemos que ser rigurosos al analizar las experiencias de fe. Entonces, hay muchas que yo he escuchado testimonios de personas que tuvieron un encuentro espectacular con Hakuna y luego profundizaron su fe en otros contextos porque sintieron que ahí no se les daba la formación adecuada o que ahí no había una profundización sobre lo que la fe pues implica. Y es válido. Y si a ti pues tu familia espiritual es esta, Hakuna o el Camino Nacatocomenal o el que sea donde tú estés, gloria a Dios. Pero sí me parece bonito que nosotros también podamos revisar otras posturas. Entonces, al menos lo que yo experimenté aquí y lo que a mí me llegó y lo que me sigue llegando y las cosas que se siguen dando respecto a Hakuna, al menos en Colombia, y cosas que yo empecé a escuchar de fuera también, fueron suficientes para mí, con las suficientes pruebas, con los suficientes testimonios para saber que era algo de lo que yo me quería apartar públicamente aquí en Colombia hasta que no se hagan las respectivas correcciones y hasta que la iglesia no nos dé la aval y diga, mira, está a favor de la iglesia y es fiel a la doctrina y estamos revisando qué tipo de predicaciones son las que se están dando, pues porque también es muy complicado
respaldar algo 100% que tú no conoces, ¿cierto? Entonces como que en prudencia yo dije, hay demasiado ruido alrededor de esto, ya vi suficientes cosas que me preocuparon para decir, la experiencia presencial aquí pues me parece complicada, ¿no? Pero como les decía, Fray Nelson Medina sacó una, yo se las voy a dejar aquí en el link en la descripción del video, el link por si quieren ir a leerlo, pero también encontré otra que me pareció espectacular de el padre Eduardo Badillo, un teólogo doctor en teología brutal y fue asesor de la Comisión de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. O sea, no es cualquier persona la que te está hablando, ¿no? Es alguien que tiene el suficiente conocimiento y experiencia en producción teológica para trabajar en la Comisión de la Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal Española y sacó 2 recensiones, sí, 2 escritos. Sacó 2 escritos respecto a 2 libros del fundador de Jacuna, del padre José Pedro, y es El Abrazo y Santos de Carne. Yo los invito porque sé que a veces tenemos mucha pereza mental. Y la pereza es pecado, hermanos. Es pecado, es uno de los pecados capitales. Que nos encanta hablar por hablar, sin formarnos, sin reflexionar, sin orarlo, sin leerlo. Estas 2 reflexiones de este teólogo sacerdote en conjunto suman aproximadamente 90 páginas. Si tú de verdad tienes preguntas, si tú de verdad quieres escuchar 2 experiencias diferentes, 2 opciones y formarte criterio, date una leíta. Estas 2 reflexiones que me parece que son importantes, que aportan mucho a cosas que yo también estaba viendo y que yo digo que, hombre, hay criterios que también nos ayudan a discernir. De nuevo, la cantidad de personas no puede ser un criterio porque los frutos nunca se han visto por el número, sino por la calidad de los mismos, por su adhesión real a la persona de Jesucristo, por su fidelidad y por tener una vida virtuosa, que al final en esa lucha estamos todos, pero sí criterios concretos como el respeto a la liturgia. A mí me sigue haciendo mucho ruido, no solo dentro de Jacuna, sino en otras experiencias con las que yo he tenido la oportunidad de compartir espacios de predicación, seguir escuchando cristianos que piensan que la liturgia de la iglesia es una mera formalidad, que de alguna manera hay carismas que se pueden dar el lujo de maltratar la liturgia, de atropellar la liturgia, porque son formas. Formalidades y eso no es lo importante, no es el fondo. Un cristiano que no sepa que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, donde también la iglesia, o sea, nosotros ejercemos nuestro sacerdocio real a través de los sacramentos, que es el momento y el encuentro por excelencia entre Dios y su iglesia en Jesucristo por medio del Espíritu Santo, complicado. Un cristiano que no entienda y un carisma que no edifique a los fieles para que puedan comprender y alimentarse de la riqueza de la liturgia, sino que sienta que tiene que atropellar la liturgia para acomodarse al estado de los fieles en su iniciación cristiana, no solo es problemático, es contrario a lo que la iglesia nos enseña. Y ahí tenemos todos que caminar y que seguir formándonos para entender esto. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los principios que a mí me ayuda mucho a entender a qué lugares voy, a qué lugares no voy. Si la liturgia no se respeta, si la liturgia es profanada, si la liturgia es atropelladita, eso a mí me genera mucho ruido. Sobre todo en ministros eso me genera mucho ruido porque tú sabes o lo puedes ver por los actos mismos. Cuando un ministro no es reverente con la liturgia, no la respeta, es porque se siente dueño de ella y no servidor de la misma. Y un ministro humilde, un ministro según el corazón de Jesús sabe que es servidor de la liturgia, esposo de la iglesia y que ahí le puede enseñar a los fieles a enriquecerse de ella, no a menospreciarla porque son solo formas y demás. De nuevo, no solo para Jacuna, para todo, un elemento, un criterio de discernimiento, que haya un uso escaso, superficial de la Sagrada Escritura, complicado. Creo que nos falta mucho y es una crítica que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para los católicos, pero es válido y es necesario que lo hagamos. El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo, así de sencillo, así de básico, porque si no corres el riesgo de hacerte un Cristo, un Jesús a tu manera, un Jesús cool, un Jesús chévere, un Jesús hippie que convoca a un montón de gente y donde todos nos podemos tirar en el piso con toda irreverencia porque es nuestro pana, nuestro amigo que no me exige nada. Y cuando ese tipo de enseñanzas y de encuentros, pues de cierta manera diluyen un poco la diferencia entre el paganismo y la vida virtuosa, porque pareciera a veces esa es la percepción que se tiene, que tú no tienes que cambiar para seguir a Jesús. Claro, porque yo puedo lanzar una premisa de Jesús te ama en tu pecado, y es cierto, claro que me ama en mi pecado, pero no me deja en mi pecado y no es lo mismo estar en pecado que estar en gracia. No es lo mismo morir en pecado que morir en gracia. No es lo mismo vivir en el pecado o vivir en la gracia. Y cuando ese tipo de predicaciones faltan y cuando no lo ves,
encarnado en la vida misma de los miembros que representan una comunidad. Entonces yo creo que son criterios de discernimiento para todos, empezando por mí, que el Señor me ayude y me dé la gracia. Y además de esto, de eliminar la diferencia entre lo sagrado y lo profano, esta excesiva emotividad, sobre todo para la iniciación cristiana, a veces se puede comprender lo que San Pablo llamaba, son niños en la fe, un bebé en leche. Creo que a veces confundimos con una normalización de la emotividad en las experiencias de fe, que me parece muy complicada, porque Jesús no es ese hippie cool, chévere que no te exige nada. Es aquel que te dijo que si quieres seguirlo, tienes que negarte a ti mismo, cargar una cruz y seguirlo. Y que claro que dijo que el yugo es suave con él y la carga ligera, pero no deja de ser yugo y no deja de ser carga. Lo que pasa es que el amor real permite que todo sea más ligero, pero sigue siendo cruz. Y seguir a Jesucristo exige muchas cosas, implica muchas renuncias. Por eso muy pocos lo quisieron seguir. Por eso al final quedó prácticamente solo, porque no es para todo el mundo. Y porque las exigencias implican una negación absoluta de tus deseos, de tus pasiones, de tu forma de vida. Y cuando falta esa predicación, cuando se diluye la exigencia del evangelio con tal de ganar masas, pero no se profundiza en las exigencias mismas de la vocación cristiana, pues corremos el peligro de mentirle a la gente. ¿De qué me sirve a mí llamar multitud de personas? Jóvenes, matrimonios, ancianos, lo que sea. Si cuando los tengo, no los llevo a profundizar en la verdad. A veces yo pienso que sería mejor no llamarlos. O sea, para que vengan a vivir un cristianismo light, mejor que se quedaran siendo agnósticos, ateos, paganos, lo que fuese. En vez de decir que son cristianos, pero no se vive como cristiano. Y claro, nadie puede decir pues que es el cristiano ejemplo, porque todos vamos en camino, pero al menos que en la predicación se encamine el corazón hacia eso, ¿no? El emotivismo nos impide eso, porque entonces las experiencias como adoraciones eucarísticas donde la liturgia solemne se vuelve muy pesada para algunos y el silencio es muy pesado y la contemplación es muy difícil. Entonces solo pongamos canciones, cantemos, saltemos, brinquemos y tirémonos en el piso. Puede convertirse en una piedra de tropiezo para la maduración en la fe de muchas personas, sobre todo de los jóvenes. ¿Cuántos santos místicos no tenemos que murieron tan jóvenes? Y su juventud no era un pretexto para la incapacidad de vivir una experiencia mística, exigente y profunda de Dios. No. Creo que no, Santa Teresita del Niño Jesús murió a los 24 años y creo que la profundidad en la sequedad más absurda que vivió esa mujer nos lleva por delante años luz. Y su juventud no fue un pretexto para decir que era muy difícil vivirlo y demás, ¿no? De nuevo, yo no estoy diciendo que eso es lo que pase aquí en Hakuna, gracias a Dios no, pero cuando hay casos que se repiten y ejemplos y en comunidades tú ves que se permite que esto crezca, y se escudan en que ese es el carisma y en que todo es verdad y en que todos forofos de todos, pero no hay cambios concretos en comunidades concretas como la de Bogotá, pues yo sí digo, uy, ahí hay que alzar la mano y decir, al menos prestemos la atención. Si queremos el carisma, si queremos construir el carisma, pues prestemos la atención. No tengamos líderes que estén predicando en contra de la moral sexual. No tengamos líderes que estén hablando del tarot y del horóscopo en otros contextos, mientras aquí te dicen que Jesucristo está en la Eucaristía, porque es incompatible con la fe. Entonces esos principios que a mí me ayudan, el emotivismo excesivo, el abuso litúrgico, la carencia o la superficialidad en el estudio de las Sagradas Escrituras, pueden ayudar, ¿no? Además de otros casos que, pues eso sí, a rigor de cada quien. Pero sí, casos polémicos que también me han llegado mucho sobre el uso de cierta mercadotecnia para mostrar los libros del fundador, donde se utilizan expresiones como santos de mierda, creo que es uno de los libros, que claro, en el contexto de España dicen que eso no es una mala palabra, no sé qué, pero cuando tú inculturizas el evangelio, pues hombre, santos de mierda deja mucho que desear, a mí me genera mucho que desear, así en el contenido doctrinal esté súper bien, pues deja mucho que desear. Para la orgía, el ayuno, cosas que también generan ruido y creo que cierto uso de mercadotecnia se puede revisar un poco, pensaría yo, es mi opinión, puede que la tuya sea distinta y si a ti el libro te gusta y te ayuda y el título te da igual, hombre, pues gloria a Dios, pero pues sí, creo que son cosas que se podrían revisar. De nuevo les recomiendo un montón que lean la reflexión del padre Eduardo Vadillo, ahí lo tengo, qué pena que lo estoy viendo, pero me parecieron súper buenas y pues que seamos prudentes también, ni en glorificar algo hasta el punto de nadie me lo toque, porque eso fue lo que vi muy fuertemente. Yo respondí esta pregunta y dije, oigan, vi lo suficiente para saber que di 2 charlas allá, pero no quiero que me relacionen con lo que pase allá,
sobre todo si se están dando abusos litúrgicos, sobre todo si se están dando abusos de autoridad. Yo no sé qué es lo que está pasando allá, pero el hecho de yo haber ido a dar 2 charlas no significa que yo comulgue con todo lo que se esté dando allá. Me falta mucho por conocer, falta esperar a que la iglesia nos diga si sí o si no, entonces yo me aparto por el momento. Eso fue todo lo que dije en el video. Pero noté con mucha preocupación también muchas voces de personas que asisten a Hakuna, como con un ataque bastante fuerte a lo que yo estaba diciendo. Tú no eres nadie para hablar de Hakuna, que tú nunca has ido, tú no puedes hablar, tú no llamaron de España aquí a Colombia a decir que yo estaba, mejor dicho, difamando a Hakuna. Y yo, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que se dé censura en círculos paganos, en la lucha cultural o en la batalla cultural, eso lo puedo entender. Pero en la iglesia, que no podamos decir, hey, prestemos la atención a esto, hey, la liturgia importa, hey, me quiero apartar de este carisma porque siento que aún quiero darle tiempo a la iglesia para que nos dé más pistas al respecto, pues se ha censurado y se ha callado de esa manera, como, es la enemiga de Hakuna. ¿Cuánta madurez nos falta, hermanos, para construir la iglesia que tanto cantamos, que queremos, ¿no? Entonces, ni glorificar algo al punto de volvernos sectarios y nadie me toca esto porque es lo mío. Y yo les decía, pues a mí me duele que la gente piense cosas que no son del camino neocatecumenal, y en la medida de lo posible, si yo puedo rectificar cosas que la gente piensa que no son ciertas, lo haré. Pero atacar a personas porque no quieren el camino y, mejor dicho, la guerra, pues no. Entonces creo que podemos rayar a veces en el sectarismo cuando glorificamos algo como si fuera nuestro propio Dios. Y recuerden que también de cosas buenas podemos hacer dioses. De hecho, los ídolos, la mayoría de las veces los más difíciles de erradicar son los ídolos que en un principio eran un bien que nos acercaba a Dios y los convertimos en un Dios en sí mismo. Y creo que a veces con nuestros grupos parroquiales, lo hacemos con personas, lo hacemos con el exnovio, no lo vamos a hacer con cosas como mi comunidad, ¿no? Que nadie me la toque y que mato al que sea, ¿no? Ojo con eso porque no es muy eclesial, no es muy espíritu de unidad y poco tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y tampoco de satanizarlo todo, como estos dos extremos. Entonces eso es del diablo, y entonces como ocurrió un hecho concreto en el que yo vi algo que está mal, entonces todo esto viene del progresismo satánico. Pero cuando tú empiezas a satanizar una experiencia de Dios, como yo les decía, por errores o por circunstancias concretas, puedes correr el riesgo de obstaculizar la obra del Espíritu Santo o de perseguir la obra de Dios. Entonces, hasta que la iglesia en su sabiduría no se tome el tiempo, evitemos esos extremos que hacen daño y procuremos construir. Construir aportando, construir desde lo que yo pueda, construir desde, y a mí me llaman a servir, me llaman a formar, yo voy a todas partes. Y a mí me llaman mañana de Hakuna y me dicen, Mapi, hablemos de esto juntos, rectifiquemos esto juntos, venidamos una prédica de sexualidad juntos, ven, soy la primera en ir. Pero claro, creo que es más fácil dividir y es más fácil ser amarillistas y es más fácil crear polémica y sentirnos todos tan atacados y tan vulnerados o todos tan poseedores de la verdad y yo voy y digo quiénes están mal, que construir. Eso se me hace muy complicado y creo que esto ayuda a que eso pase. Esto nos exige encarnar las canciones que cantamos y esto nos exige llevar a la práctica lo que tanto vivimos en las adoraciones, no solo en Hakuna, en todas partes. Que, mejor dicho, tocamos el cielo, pero a la hora de ver al hermano, eso ahí sí no. Entonces yo creo que esto nos puede ayudar a todos los movimientos de la iglesia, que estas cosas pasen, nos exigen entrar en diálogo y tener conversaciones difíciles, pero necesarias. Y preguntarnos a quién es que estamos siguiendo y qué es lo que le estamos predicando a las personas y qué tanto estamos dispuestos a construir la unidad a la que estamos llamados y qué tanto pues predicamos de dientes para afuera y que tanto estamos dispuestos a corregir cosas que no deben permitirse y cosas que no deben normalizarse. Entonces esa es mi reflexión. Sé que obviamente habrán cosas que se saquen de contexto y que dirán que yo dije que no puedo hacer más. A la gente que sigue mi cuenta y a la gente que ve el contenido y que se forma conmigo le debo esto. Le debo responder a las cosas que me preguntan, les debo decir, démosle más tiempo a la iglesia, yo me aparto de estas realidades que veo que falta y que no hay mucha corrección al respecto, al menos en mi ciudad, al menos en mi país, me aparto y espero que la iglesia en su sabiduría lo diga. Tenemos que darle tiempo al Señor, tiempo a nuestra iglesia, sin satanizar cosas que no debemos satanizar y sin glorificar cosas que no debemos idolatrar tampoco, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a corregir, estando dispuestos a vivir todos el mismo evangelio, el mismo bautizo, una fe, una verdad, un bautizo, un solo Señor Jesucristo. Lamento que esto se haya alargado tanto, pero creo que
cuando se generan polémicas así, y les pido perdón si de pronto, y creo que soy consciente de eso, que la pregunta exigía esto, exigía explicarlo más, exigía más tiempo, y yo, aunque dije lo mismo, pues en un formato de un live de Instagram, personas que no hayan estado en el live, pues no lo van a entender y lo van a sacar de contexto, pero pues aquí está, este es el video, de nuevo, si les sirve, gloria a Dios, y espero que ahí los pueda encontrar y nos vemos en la Eucaristía, sea en Hakuna o sea en cualquier otro lugar, y no se les olvide que promoviendo la unidad en la verdad somos suyos.